Muy, pero muy buenas noches, mis queridos serios lectores. El día de hoy vamos específicamente a enfocarnos en cómo leer un libro digital, que realmente también hoy en día la tecnología nos permite eh, extraer toda esa información, ese contenido, y es muy importante también poder desde la tecnología utilizar estos recursos y leer un libro en forma digital. Entonces acá tenemos esta información, ya les comparto ahí el contenido que se va a trabajar el día de hoy para que tengan ese conocimiento. ¿Me confirman ahí si están viendo la presentación? Ahí están viendo la presentación, sí. Listo, Sí, sí se logra apreciar. listo, muy bien. Entonces, un libro digital se puede leer igual, se podría decir que el libro en físico, solamente es que el libro digital aparece en el aparato como el celular, el laptop, en una tablet, mientras que en el físico pues lo podemos tocar, lo podemos palpar, pero se hacen los mismos pasos, ¿sí? El plan de lectura sirve para el libro en físico y también se emplea para el libro en digital. Entonces, por ejemplo, ahí aparece el libro de Seamos Personas de Influencia del autor John Maxwell. Ahí tiene el paso número uno que es descubriendo el propósito en este caso, ¿no? Entonces, ahí lo primero que se debe hacer es responder la siguiente pregunta. ¿Qué cambios generaría en mi vida el tener esta información? Entonces ahí se responde, da una respuesta, tendría una mejor comunicación, más confianza con las personas, impactaría vidas, valoraría la opinión de los demás. Entonces ahí se le da respuesta a esa pregunta. Ojo, porque este plan de lectura es el 20% que si lo aplicamos nos da como resultado el 80%. Esta es la estructura que se les va a entregar en su momento para empezar la práctica la otra semana. Tenemos el propósito. Describe su propósito. ¿Cómo hago para ganarme la confianza de las personas, impactar vida, valorando la opinión de los demás y así poder tener excelentes resultados? Si ustedes se pueden dar cuenta, el propósito de dónde salió, de la respuesta de la pregunta. De ahí salió el propósito. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Después ahí que viene la lectura subconsciente, que es donde empezamos a pasar hojas en el libro, si lo tenemos en físico, si es digital, pues empezamos a dejar deslizar con con el dedo índice, vamos a empezar a dejar deslizar en digamos, en el laptop o si lo tienen en digamos, ahí en la parte de lo que es el celular, o si lo tenemos en, digamos, en cualquier medio digital que de pronto lo tengamos ahí, solamente es empezar a dejar deslizar este contenido, esta información y ir aplicando los mismos pasos. Solamente que, digamos, hay un momento en el que el libro se le da la vuelta en físico para poder continuar con la lectura. Ahí ya no se le va a dar vuelta en físico. Cuando lo tenemos en digital ya no se da la vuelta al celular, sino que se sigue leyendo normal. Otra vez nos devolvemos haciendo la respectiva lectura, porque es una lectura con la mente subconsciente. Ya cuando estaremos en la práctica va a ser mucho más fácil. Conecta con su libro que escogió, es importante conectar. También se van a sacar lo que es las palabras mágicas, igual, se va a sacar, sino que ella es de una forma digital. Por ejemplo, aquí tenemos palabras mágicas como carácter, integridad, misionero, jefe, habilidad, tiempo, hablar, escuchar, desarrollar metas, dificultades, analítico, educación, conexión, psicología y razón. Tenemos ahí, si nos podemos dar cuenta, tenemos las palabras mágicas. Acá llega la profundización, que era la que veamos días anteriores, la profundización del propósito. Y acá quiero que nos detengamos un poco y es que debemos saber plantear las preguntas que yo le voy a directamente. En este caso, imaginémonos que no le estamos formulando, perdón, las preguntas a un libro, sino que se le estamos formulando directamente al lector, perdón, al autor de este libro. A él es el que le estamos formulando las preguntas. Entonces, miren acá las preguntas que se formularon para ese libro específicamente. ¿Qué métodos me entregarías para ganarme la confianza de la gente?
ahí se le está haciendo directamente ¿al qué? Al autor del libro, no al libro, al autor, porque el libro es, digamos, como si nos estuviera hablando, como si nosotros estuviéramos conversando directamente con el autor. Entonces, ahí el libro nos entrega sus palabras, nos entrega su contexto, nos entrega lo que está plasmado ahí, es el autor. Entonces, directamente entramos para que nos familiaricemos un poco más con los libros, es entrar directamente a hablar con el autor. ¿Listo? La segunda pregunta dice, ¿cuál es la ruta que debo seguir para ser una persona de influencia? Fíjense ustedes que son preguntas clave y son preguntas muy contundentes las que se hacen ahí. No son preguntas por allá de pronto que no tengan enfoque, que se salgan del contexto, no, son preguntas que van muy bien enfocadas en el libro y son preguntas que si realmente estamos concentrados en encontrar la respuesta, vamos a encontrar respuestas extraordinarias. Tenemos una tercera pregunta. ¿Qué debo hacer para eliminar el egocentrismo? Dicen ustedes la pregunta de qué debo hacer para eliminar el egocentrismo. Sabemos que una persona egocéntrica es aquella que piensa solamente en sí mismo o en sí misma. Entonces ahí nos está planteando otra pregunta. Otra pregunta que le hacemos al autor del libro. ¿Qué técnicas debo utilizar para explorar mi talento? ¿Cuáles son esas técnicas que me recomendaría para yo poder realmente explorar todo este talento, todo este potencial que tengo y poder colocarlo al servicio de los demás? ¿Sí? Otra pregunta que le hacemos al autor de este libro. ¿Por qué es tan importante tener una actitud positiva frente a las personas? Miren esa pregunta tan profunda. Entonces, de pronto se estará preguntando, pero ¿cuántas preguntas le podemos hacer al libro? Eh, Pueden hacer las preguntas que ustedes deseen, pero yo les recomiendo de 6 a 7 preguntas, más que suficiente, ¿sí? Para un libro, más que suficiente, porque en esas 7 o 8 preguntas que le hagan al libro, en esas ya está registrado el 20%, que es lo que se necesita para tener ese 80% como resultado. Entonces, importante que estemos atentos a la hora de plantear las preguntas. Se dice que de la calidad de las preguntas que nosotros hagamos depende de nuestra calidad de vida. Entonces, acá se podría decir, de la calidad de las preguntas que le hagamos al libro es la calidad de las respuestas que tenemos para biointegrarlas y mejorar nuestra calidad de vida. ¿Listo? Y ahí sí, ya una vez que planteemos las preguntas, que ya estemos seguros de cada pregunta, ahí sí ya vamos a definir en la lectura que le vamos a hacer qué tipo de lectura vamos a hacer este libro. Entonces ahí sí ya vamos a decir, bueno, me voy con lectura a modo resumen, me voy con lectura a modo propósito o me voy con apertura mágica. ¿Cuál de estas lecturas realmente me fascina más o conecta más, en este caso, conmigo? ¿Sí? Entonces ya vamos a empezar a definir. Dicen ustedes que todo es un paso a paso. Después, ¿qué se va a hacer? Después de que ya se tenga todo ya, se podría decir que ya fríamente calculado, ya se sepa qué tipo de lectura va a desarrollar, ya tenga las palabras mágicas, ya tenga las preguntas, ya tenga todo. Ahora sí vamos a hacerle lectura al libro. Y una vez que tengamos las respuestas, ahí es donde dice, lee, lea y diseña el mapa. ¿Cuál mapa? El mapa mental. Ahí es donde la persona va a empezar a aterrizar toda la información, todo el contenido que rescató de ese libro. ¿Y qué va a hacer con esa información? Esa información es la que va a biointegrar en su cuerpo, en mente y en corazón. Esa es la información. Y esa es la que va a llevar a Ronald, a Sergio, a Juliana, a Sonia, a Elbe, que están también en este club de lectura. ¿A qué? A encontrar realmente los resultados que están buscando cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y acá vamos a cómo aplicas en tu día a día esa información, ese contenido. Entonces, acá es donde vamos a tener muy en cuenta, por eso la figura aparece ahí, del método de Pareto, también conocido como el principio de Pareto de la regla 80-20. Se basa en la observación de que en muchas situaciones, aproximadamente el 80%
de los efectos provienen del 20% de las causas. Este principio fue propuesto por el economista italiano Vilfredo Pareto a principios del siglo XX y desde entonces se ha aplicado, perdón, en diversos campos, incluyendo la gestión, la productividad y la toma de decisiones. Entonces, este método es el que vamos a tener en cuenta, que es el método de Pareto, que ha venido, a mí personalmente, desde mi experiencia, me ha venido entregando excelentes resultados. Por eso hoy, con tanto cariño y con tanto amor, se los vengo a entregar a ustedes para que realmente lleven sus vidas a un siguiente nivel. Aquí hay algunas aplicaciones comunes del método de Pareto. Entonces, tenemos el rendimiento empresarial. El 80% de los ingresos puede provenir del 20% de los clientes. Por lo tanto, concentrarse en atender bien ese 20% puede tener un impacto significativo en la rentabilidad. Fíjense ustedes que lo están empleando a nivel empresarial. Gestión del tiempo. El 80% de los resultados a menudo proviene del 20% de las actividades. Identificar y priorizar esas actividades clave puede aumentar la eficiencia y la productividad. Entonces, fíjense ustedes de eso importante que es el método de Pareto, que es el que vamos a aplicar acá 100% para obtener excelentes resultados. Mira acá dice resolución de problemas o de situaciones. En muchos casos, el 80% de los problemas pueden ser causados por el 20% de los factores. Al abordar estos factores principales, se puede obtener mejores sustanciales. Entonces, otro ejemplo que nos dan ahí a lo que es el método de Pareto para que lo tengamos mucho más claro de realmente este método, qué hace en mi vida, qué es lo que realmente puede llegar a ser en mi vida. Por ejemplo, las personas que dicen, escribí 8 metas para el año 2024. Si las personas pueden hacer que las escriban las 8 metas, felicitaciones. Pero si toman las 8 metas al tiempo, le aseguro que no va a cumplir ninguna, porque se está enfocando. En cambio, si aplica el método de Pareto, que el 80% serían todas las 8 metas y saca ese 20%, es decir, prioriza las metas principales, es decir, 2 metas, por ejemplo, 2 metas, pero que esas 2 metas lo lleven a ustedes a conquistar las otras 6 metas para la totalidad de 8 metas. Es priorizar el 20% para conquistar la totalidad del 80% como resultado. Acá tenemos otro ejemplo. Selección de tareas. En el ámbito personal, el 80% de los resultados positivos pueden derivarse del 20% de las tareas. Identificar y enfocarse en esas tareas más importantes puede mejorar la efectividad personal. Entonces, acá ya tenemos varios ejemplos de la parte empresarial, del tiempo, de la solución de problemas y de las tareas, pero basadas en el método de Pareto 80-20. Mi querido Sergio y mi querido Ronald, para que lo tengamos en cuenta y los que nos van a ver en su momento, como Juliana, como Sonia y como Elvi, nos van a ver en su momento. Entonces, acá se les está aclarando lo que es el método de Pareto, que es el que vamos a emplear en toda la práctica, porque eso es lo que necesito. O sea, se podría decir, ese es el oro molido que vamos a sacar de este proceso de transformación y de cambio. Lo demás es tener en cuenta como la respiración, cómo yo leo, las declaraciones, al inicio, al final, cómo yo voy a encontrar la respuesta del libro. Es simplemente empezarnos a qué? A dejar llevar por el libro. Pero realmente para obtener resultados es tener fijamente y claro este método de Pareto. ¿Sí? Sabemos que el 20% del libro puede ser una frase, puede ser un párrafo, que para este caso, el 20%, ¿cuál sería, mi querido Sergio, el 20% de toda la información que yo les he mostrado? ¿Cuál sería ese 20% que si lo aplicamos nos da como resultado un 80%? Adelante, mi Sergio. Bien, Javier, ¿sí me escuchas? Genial.
Acá nos estás compartiendo una información, pues, poderosísima, la ley del Pareto, como dice, ¿no? Es el italiano, que muchas empresas eh, y casi en todo el mundo lo aplican, ¿no? Esa regla, se puede decir la regla de oro del 80-20. Entonces, que estás compartiendo acá, pues es prácticamente esta información que es muy poderosa de la lectura, es que si entendemos la esencia de aplicar en los libros, que tú nos estás compartiendo ese 20% que tenemos que descubrirlo. O sea, nos estás dando esa enseñanza que, en vez de que tú leas tradicionalmente todo el libro, tú ya estás prácticamente desglosando. De todo eso es un 20% que nos está dando la luz para poder acelerar nuestro crecimiento en el campo que tú quieres desarrollarte o en el campo que quieres evolucionar, ¿no? Entonces, para mí es espectacular que nos concentremos o me concentre en entender este oro molido, como tú lo dices, ese 20% para aplicarlo en cada libro que tú puedas leer y automáticamente sacar ese oro que tú te lo mereces. Bueno, eso es lo que puedo decirte sobre este tema que, digo, de todo el tema que vas compartiendo, porque acá se centra en ese 20% de toda tu información para, es como dice, explotar y lograr el éxito, ¿no? Así es, mi Sergio, espectacular. Ahora vamos con Ronald. ¿Cuál crees tú que de toda la información sea ese 20% que vamos a emplear para tener excelentes resultados a través de los libros? Adelante, mi hermano. Y mira, el 20% pues es la esencia, ¿no? Del libro, o sea, lo principal, lo que tú estás buscando, ese conocimiento que te va a llevar a un siguiente nivel, ¿no? O sea, el libro pues está compuesto por varios temas, ¿no? Pero hay temas a veces de relleno, como le llaman, y otros pues puntos importantes, lo que yo le llamo pepitas de oro, ¿no? O sea, tú sacas esas pepitas y ellas son para ti, ¿no? Que lo puedes anotar, vas a hacer tu mapa conceptual, mental, y pues esa información es valiosa, ¿no? Tú te puedes leer todo el libro, pero vas a siempre a recordar esa información que tú estás buscando. Si es tema económico, no sé, salud, no sé, alimentación, cualquier tema que tú estés buscando, pues ese 20% te va a ser diferente, ¿no? Ese 20% como, bueno, la ley de Pareto no necesitas el 100%, ¿no? Sino ese 20% bien es sacado de la información, pues al final pues te va a dar bastante valor en tu conocimiento, ¿no? Lo que se quiere, pues, ¿no? Eso de mi parte, Javier. Listo, mi querido Ronald y mi querido Sergio. Entonces ahí, mira, de toda esta información que les he revelado durante estas 2 semanas casi, prácticamente que llevamos en este proceso de transformación y de cambio, vamos bien. Y es, mira, de toda esta información, en este es el 20% de toda la información que llevamos hasta acá, de las 8 eh, sesiones que llevamos hasta hoy, todo esto, mira, este es el 20%, el plan de lectura. Este es el 20% de toda la información, de todo el contenido que les he entregado hasta ahora. Si se pueden dar cuenta de ustedes, este plan de lectura, en este plan de lectura que va el nombre del libro, el autor del libro, el propósito del libro, ¿sí? La lectura modo subconsciente, que es la lectura que se le hacia el libro, modo subconsciente, donde pasamos las hojas con sonrisa, donde estamos mirando al centro del libro, donde todo eso vamos a hacerlo, ¿cierto? Lectura subconsciente, donde vamos a qué? A sacar las palabras mágicas de ese libro, donde vamos a hacer aperturas, ¿cierto? Donde vamos a hacer una palabra que se llama profundización, ¿sí? Vamos a hacer la profundización y ahí vamos a plantear varias preguntas al libro. Y se pueden dar cuenta, mira acá, aparecen los 3 tipos de lectura. Lectura modo resumen,
lectura con propósito y apertura mágica. Solamente la persona dice, voy a seleccionar este, modo resumen, modo propósito o modo apertura mágica. Una vez que ya la tenga, dice, ahora sí, todo este concepto lo voy a llevar a mi mapa mental. Si se pueden dar cuenta ustedes, este es el 20% de toda la información. ¿Cómo les parece, mi querido Ronald, ver este 20%? Que si lo sigues paso a paso, si lo sigues paso a paso, le va a llevar a obtener el resultado que desee de cualquier libro. Sí, excelente la información que comparte, ¿no? Ese 20%, pues, ¿no? Eso, eh, la cosa es tener la técnica, la información que nos estás compartiendo, eso de ahí, ¿no? O sea, desconocemos, de mi parte desconozco ese plan de lectura tú lo conoces, ¿no? Y ir desglosando parte por parte y primero, pues como todo ser humano, hay una reacción, ¿no? No, que ya quiero yo ir a leer directo al libro, ¿no? Pero si ese plan de lectura lo elaboro, lo escribo bien, pues voy a tener esa información que tú comentas, ¿no? Bueno, no he leído yo ningún libro con así con un plan de lectura, yo de la primera hoja hasta el final, ¿no? Y pues así me han enseñado, pues ahora voy a aplicar el método que nos estás enseñando, ¿no? Y más la ley de Pareto, ¿no? Que ese 20% que nos va a enriquecer bastante. Gracias. Exacto, mi querido Ronald. ¿Cómo la ve, mi querido Sergio? Ese es el 20% que vamos a aplicar y convertirse en realmente en genios lectores y en almas imparables y encontrar resultados desde los libros. Adelante, mi Sergio. Sí, sí, está interesante este punto a la esencia que llegamos, ¿no? Al plan de lectura, como tú dices, ya coges el libro, eh, ya empiezas a ese momento a poner acción para buscar ese 20%. Perdón, sí, el 20%, por supuesto, del 80-20. Entonces, empiezas a trabajar, a accionar, eso se llama acción, ¿no? A ponerle acción. Y empiezas paso a paso a descubrirlo y llegas a ese 20%, la esencia, el oro molido, como tú lo llamas, eh, y logras eso, y logras el descubrimiento, entonces se cumple lo que tú anhelas, lo que tú más deseas para que sea un plan de negocio o un plan de muchas áreas en tu vida espiritual, incluso si tú lees un libro espiritual, tú buscas esa esencia, entonces ¡frum! Llegas a ese 20%, te ilumina más rápido esa información y vas entendiendo que tienes ese poder en conocimiento mucho más rápido que los que van con una lectura tradicional, ¿no? Entonces, para mí es de verdad muy importante esta técnica que se resume al 20% del 80%, ¿no? Entonces, ahí está todo y ponerle cariño para aplicarlo y sobre todo esa concentración que uno debe tener para estudiarlo, no leerlo. Esa es la otra técnica, porque estamos acostumbrados a decir voy a leerlo, pero en sí, si lees no vas a entenderlo, pero estudiarlo es más completo y profundizas ese tema. Así que también tenemos que trabajar por ahí. Listo. Perfecto, mi querido Sergio, así es. Entonces, vayan teniendo en cuenta porque la otra semana este plan de lectura lo vamos a tener enfocado en la práctica. Este plan de lectura. El lunes ya nos lanzamos con el libro de una vez, ya empezar a hacer toda esta práctica, todo este conocimiento que hemos recibido a lo largo de estas semanas. Vamos a empezarlo ya a aplicar el día lunes. Por eso ya el día lunes van a llevar sus libros. Ya tengo acá mi libro, como lo mostré días anteriores. Vamos a tener ya las banderitas. Acá ya las tengo las banderitas. Vamos a tener lo que son la parte de los marcadores para empezar a qué? A evolucionar con esta práctica ya de lleno a empezar a leer los libros porque necesitamos también practicar con el tema de las tertulias y todo eso de compartir la información, de realmente enriquecernos unos a los otros, así como
quizás mi Sergio está leyendo un libro de un ejemplo de espiritual o finanzas, Ronald está leyendo un libro, por ejemplo, de ventas, creo que si no estoy mal, Sergio, es un libro que vendes o vendes, entonces es un libro extraordinario que en su momento nos va a dar mucha información. Y ahí pues Ronald su libro, este personaje también su libro, entonces vamos a enriquecernos mucho en lo que es el tema de la tertulia. Pero una vez que dominemos el método de Pareto 80-20, que es este 20% que les voy a entregar o que ya hoy les estoy entregando para tener excelentes resultados en los libros. Se van a dar cuenta que cuando empecemos la práctica es lo más fácil y lo más sencillo que puede haber en la vida cuando empecemos a leer, pero con un plan de lectura fijo, un paso a paso. Se van a dar cuenta que van a salir expertos en la lectura de lo que es esta parte del 20-80 y obteniendo resultados de lo que se propongan en el área de la salud, en el área emocional, en el área espiritual, en lo que se propongan, lo pueden hacer porque en los libros está el contenido para uno realmente empoderarse. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí ya vamos a pasar a la otra partecita, que era que quería reforzarles esa parte que es muy importante. Entonces, la otra semana ya, lógicamente, me van a tener ahí. Les voy a mostrar la forma de revelarles cómo es que lee Javier. Cómo lee Javier para sacar ese 20% y plasmarlo en un mapa y poder, pues, también tener excelentes resultados desde ahí, ¿no? La revelación de cómo organizar un excelente club de lectura y definir el propósito del club. Mira, ahí sí nos podemos dar cuenta, varias personas ahí con sus libros, están en una silla, ya no tienen la cabeza, son la cabeza ahí, o el cerebro es el libro. ¿Por qué? Porque representa la información, toda la información que tenemos nosotros ahí. Mis queridos serios lectores, ahí está la comunidad con sus libros y todo ese tipo de cosas, están ubicados ahí porque es importante que acá este es nuestro libro, mis queridos lectores. Este que tenemos acá, denominado Mente, Cabeza, es nuestro libro. El libro más maravilloso que Dios ha podido regalarnos a cada uno de nosotros. Así que ahí está todo el contenido. Ahí está toda la información para volvernos personas imparables y capaces de conquistar el mundo que realmente nosotros queremos y deseamos. Entonces, es importante clarificar el propósito del club de lectura, ¿sí? Sería principalmente social, educativo, o una combinación de ambos. ¿Cómo sería ese club de lectura? Esto lo explico es más para que las personas que quieran después crear su club de lectura, de pronto Sergio diga, no, yo quiero crear mi club de lectura más adelante. Entonces, ahí les estoy dando la información de cómo crear un club de lectura. Lo importante, mira, mi club de lectura va a ser social o va a ser educativo o va a ser combinado. Tendrá un, perdón, tendrá un enfoque específico como géneros literarios, particulares o autores. Entonces ahí es como una serie de preguntas que uno hace para saber de qué tipo de lectura o qué tipo de club de lectura voy yo a crear. Identifica los posibles miembros. Busca personas en su red social, comunidad local o en línea que compartan un interés en la lectura. ¿Sí? Pueden utilizar redes sociales, carteles locales. Bueno, ahí ya es más como de escoger específicamente o seleccionar a las personas. Establece el formato y la frecuencia. Decide si las reuniones serán presenciales o virtuales. Entonces es importante ahí definir para un club de lectura. Elige un método para seleccionar libros. Entonces puede permitir que los miembros voten por los libros, crear una lista rotativa de los libros, asignar un líder diferente cada reunión para que seleccione un libro. Entonces ahí esa es como darle ese respectivo manejo. Configura un calendario de lectura. Planifica con anticipación los libros que se leerán en las próximas reuniones. Es muy importante, si vamos a crear nuestro club de lectura, tener en cuenta estos pasos para realmente dar a conocer lo que hemos aprendido a otras personas. Crea un grupo en línea o el sistema de comunicación. Utiliza plataforma en línea como redes sociales o aplicaciones de mensajería, es decir, ahí entra a jugar el papel del WhatsApp. Nosotros, ¿por qué medio nos comunicamos? Por medio del WhatsApp. Es donde enviamos las grabaciones de las clases, es donde les digo, ya está la sala abierta. Todo eso lo hacemos por medio de ¿qué?
del WhatsApp, ¿cierto? Entonces, ahí lo podemos crear nuestra comunidad de lectura. Fomenta la participación activa, anima a todos a participar y compartir sus opiniones. ¿Sí? Entonces, si se pudieron dar cuenta, todos estos lapsos de tiempo que hemos venido viendo lo que es la parte teórica de la lectura, hemos venido compartiendo, yo les he venido diciendo, bueno, ¿cómo les parece este tema? Si les parece, cómo se han sentido, ¿sí? Entonces vamos como intercambiando ideas acerca de esa parte. Organiza eventos adicionales. Considera la posibilidad de organizar eventos relacionados con la lectura, como visitas a librerías, charlas a autores que tengan conocimiento de los libros, alguna temática que se van a dar a conocer. Todo eso se puede hacer en un club de lectura, ¿sí? Entonces acá es para específicamente tengamos digamos, como un conocimiento más amplio de la lectura. Entonces, si nos podemos dar cuenta acá, tenemos una metodología que nos reunimos 3 días a la semana. ¿Cuáles días fueron? Lunes, miércoles y en este caso nos estamos reuniendo los días viernes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ya después de que ya dominemos el método? Vamos a reunirnos el día lunes para leer, el día miércoles para la tertulia y el día viernes o sea, el día de hoy, de pronto si tenemos alguna inquietud, de pronto si tenemos alguna pregunta para resolverlo. Entonces, hemos llegado al final de este viaje de lo que es la teoría, específicamente en la lectura. Entonces, bienvenidos para la semana siguiente, donde iniciaremos con la práctica, porque les digo algo, la práctica es la que hace verdaderamente al maestro. Ahí es donde realmente vamos a saber. Muy bien, mis señores lectores, entonces para el día lunes, recordarles que ya iniciamos con la práctica, ya iniciamos específicamente allá, entrar en la acción con el conocimiento que aprendimos a lo largo de este recorrido. Algunos requisitos importantes que deben tener en cuenta para la semana siguiente es, lógicamente, el libro. Por favor, comprar el libro con el cual se identifican, si ya lo tienen espectacular, muy bien. Y importante, traer las banderitas de estas, mira, banderitas de colores, que son, estas se van a emplear específicamente para poder identificar la información, señalar la información, el contenido que nos va llamando la atención. También importante que traigamos acá los marcadores. Perfecto, ahí mi Sergio ya nos está mostrando las banderitas. Acá los marcadores de colores, para poder también subrayar la información y que nosotros despertemos la parte emocional. Adicionalmente, también tener en cuenta un blog. Un blog puede ser tamaño carta o tamaño oficio, como tengo a este blog, que sea un blog blanco. Específicamente lo vamos a utilizar para entrenarnos a hacer nuestros mapas mentales. Entonces, para el día lunes, eso es lo que se va a tener en cuenta, y su vasito de agua, una excelente actitud como la tenemos estos días acá en nuestros entrenamientos, y que el lugar donde estemos leyendo, es decir, el lugar de maestría, sea un lugar donde no haya ningún tipo de distracción, ya que vamos a estar concentrados para realmente conectarnos con la lectura y sacar ese 20% de información y dominar ese método que se denomina el método de Pareto 80-20. Muchas gracias, de verdad que para mí es un honor, un placer seguir trabajando en este espacio, seguir produciendo en este espacio y obteniendo resultados, pero a través de los libros. Listo, muy bien. Muy bien, faltaba algo acá que también debemos traerlo para el día lunes, y es esto: el plan de lectura. No se les olvide traer, imprimir esa hojita del plan de lectura, porque aquí vamos a tenerlo muy, muy en cuenta. Este paso a paso, el paso 1, que es descubrir el propósito; paso 2, la lectura subconsciente; paso 3, sacar las palabras mágicas; la profundización; el paso 4, pues escoger el tipo de lectura que se va a desarrollar; y finalmente poder realizar nuestro mapa. Entonces, para el día lunes, por favor, imprimir esta hojita donde se encuentra el plan de lectura y traerlo para la sesión, porque de ahí va a partir todo lo que es el tema de la práctica.